escuchan, ¿verdad? Bueno, espero que sí. Bueno, vamos a empezar este discipulado en el nombre del Señor Jesús. Voy a hacer una oración pidiéndole su ayuda y su, pues que Él fluya, ¿verdad? Que Él es el que nos ministra a cada uno. Padre Celestial, Señor, en esta hora te damos gracias por tu palabra, gracias porque tú nos das los medios, Señor. Has puesto también esta tecnología, Señor, y más en un tiempo de mucha inseguridad, Padre Celestial, con esta pandemia, que no tenemos realmente un pretexto para no reunirnos, Señor. Padre Celestial, sin embargo sabemos que nuestra carne es débil, Señor, y que hay muchos, Padre, que nos vamos enfriando, Señor, en lugar de acercarnos más a ti en estos tiempos, Señor. Te pedimos que nos perdones y que no seamos de esas vírgenes fatuas, Señor, sino de esas que estaban preparadas con ese aceite tipo de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, gracias, Padre, por cada hermano que está escuchando tu palabra con un corazón abierto y deseoso de conocerte, al igual que yo, Señor. Estamos deseosos de que tú nos ministres a nuestro corazón, Señor, y que tu palabra trabaje en nosotros, Señor, no regrese vacía como dice tu palabra, sino que haga aquello para lo que fue enviada, y que esta palabra nos fortalezca en estos días difíciles, Señor, que estamos viviendo, Padre. Señor, y me refiero a difíciles a todos los sentidos, Padre Celestial. Sabemos que es un tiempo en que hay mucha actividad demoníaca, Señor, en contra de tu iglesia, Padre. Son tiempos de apostasía, Señor, son tiempos en donde quiere venir una frialdad a nuestros corazones, Señor, pero que tu palabra, Señor, entre como ese fuego, Dios, que habla en Jeremías, Señor, que tu palabra era fuego, ese fuego, Dios, que nos saca de nuestra frialdad, que nos saca de nuestra tibieza, Señor. Padre, gracias, Señor, en el nombre de Jesús te entrego este discipulado, descansando en que tú has de dirigirnos, Padre, en el nombre de Cristo, amén. ¿Se escucha muy bajito el volumen? A ver. No sé si me pongo, a lo mejor si me pongo así, ¿se escucha mejor? Porque creo que lo tenía, a ver, ustedes díganme, ¿se escucha mejor así? Bueno, estoy esperando porque hay un retraso y tenía nada más un audífono, pero creo que era el audífono que tenía lejos el... Ok. Bueno, ¿todavía sigue bajito? Es que a lo mejor es Ok. Bueno, a lo mejor es el teléfono, estoy usando otro teléfono, pero ya no lo puedo cambiar ahorita, entonces voy a tratar de hablar más fuerte que pueda. Y después en la segunda sesión vemos si era también el teléfono. Bueno, pues vamos a empezar. Realmente ya no puedo ahorita repasar mucho de lo que vimos la clase pasada. Espero que lo hayan estudiado porque sí es bastante extenso lo que nos falta y me gustaría, si Dios nos ayuda, a poder terminar el libro de Ezequiel hoy, si Dios nos da oportunidad. Algo que les puedo recordar del libro de Ezequiel es: Ezequiel fue un profeta de Dios, contemporáneo de Jeremías, contemporáneo de Daniel. De alguna forma, los tres ministerios, los tres profetas, sus ministerios coincidieron, pero Dios tenía algo especial y único para cada uno de ellos. Acuérdense que Jeremías profetizó antes de que viniese el cautiverio, pero también durante el primer asedio de Babilonia, pero Dios dejó a Jeremías, o llamó a Jeremías a quedarse
en Jerusalén. ¿Se acuerdan que hubo 3 deportaciones? Y en las deportaciones, si ustedes se acuerdan, lo que se llevaba el rey de Babilonia en las deportaciones era, digamos, que lo mejor, ¿no? O sea, los más jóvenes, los más sanos, los más capaces, de tal forma que en Israel, en Jerusalén, en la tierra de Israel, dejaba pues a los más viejitos, a los discapacitados, a los enfermos. Y Jeremías estuvo todo ese proceso desde antes de la primera deportación, pero también estuvo durante las deportaciones, pero él no fue deportado. O sea, Dios lo dejó pegado a ese, digamos, remanente que quedó ahí en Israel. Él siguió ministrando. Mientras tanto, Dios tomó a Ezequiel, que si no me equivoco, él fue en la segunda deportación, fue Ezequiel, lo llevó a Babilonia, y aunque él era de nacimiento sacerdote, Dios le hizo el llamado a ser profeta, pero él se sentó con los cautivos, ¿sí? Él se sentó con los cautivos, ¿se acuerdan? Ahí en el arroyo vimos ese Salmo 137, ahí se sentó con los cautivos y estuvo con ellos callado. Y hablábamos de una identificación, porque él, Ezequiel, es tipo de Cristo. Es el profeta que más veces se le ha dicho, nada más a Daniel creo que se le dijo una vez, pero creo que más de 70 veces Ezequiel, hijo de hombre. El mismo título que Jesús, porque así como Jesús se identificó con nosotros, Ezequiel se identificó con los cautivos. La diferencia es que Ezequiel no se hizo pecado y Jesús no nada más se hizo hombre, sino dice que se hizo pecado. Él llevó nuestros pecados, nuestras transgresiones, ¿sí? Se identificó con nosotros. Entonces, y por otro lado, Daniel, fíjense, Daniel también, al igual que Ezequiel, fue llevado cautivo, pero muy diferente la vida de Ezequiel a Daniel. Los dos estuvieron cautivos en Babilonia, pero Daniel fue llamado a estar, ¿en dónde? En el palacio del rey. Entonces, se fijan cómo los 3 profetas sirvieron a Dios en el mismo tiempo, sus ministerios, pero cada uno Dios lo ubicó donde Dios quería que estuviesen, como Dios quería usarlos, ¿sí? A ellos 3. Entonces, algo muy importante de Ezequiel es que en el libro viene, muchas veces se repite, muchas veces se repite, y en eso terminamos el párrafo de la clase pasada, para que conozcáis que yo soy Jehová. Para que conozcáis que yo soy Jehová. Y es muy importante, mucho, todo lo que Dios hizo, aunque no lo entendamos, aunque nos parezca tremendo, tenía el propósito de que conozcamos quién es Jehová, que Él es justo, que Él es santo, que Él es poderoso, ¿sí? Que conozcamos su carácter, para que conozcáis que yo soy Jehová, para que conozcáis que yo soy Jehová. Esa frase la van a encontrar muchísimas veces en el libro, y es muy importante porque yo les comenté que el tema del libro se basa, el hilo, el tema, lo que hay que entender desde el primer versículo, digamos, desde el primer capítulo hasta el último, es la gloria de Dios. El libro de Ezequiel, el centro del libro de Ezequiel, lo que tenemos que darle seguimiento es la gloria de Dios, para que conozcáis que yo soy Jehová. Y en un momento más espero que Dios me ayude a tratar de explicarles qué tiene que ver la gloria de Dios para que conozcáis que yo soy Jehová. Entonces vamos a entrar ahora sí a su hoja el día de hoy. Me gustaría que Dios nos diera oportunidad de explicarlo en 2 tiempos, o sea, en 2 horas más o menos, y si no, pues que Dios nos dé la fuerza de poder hacer una tercera sesión hoy, porque me gustaría que ya se está acabando este año, que pudiéramos terminar hasta el libro de Daniel, si Dios quiere, en este año. Entonces, pues ya nos queda muy poquito tiempo. Entonces, vamos a ver que en Ezequiel hay varias parábolas, no nos da tiempo de verlas, ese es un panorama bíblico, pero las más emblemáticas vamos a ver 3, que creo que las hemos escuchado.
la vid inútil, que está en el capítulo 15 de Ezequiel. Si quieren ir ahí tantito a Ezequiel, voy a tratar de no leer tanto porque quiero pensar que ustedes ya leyeron y que están pues más o menos familiarizados. Entonces, me gusta mucho leerlo, voy a tratar de no hacerlo, pero voy a leer para irnos como que calentando motores con esto. La vid es un símbolo. Vamos a ver, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? ¿Tomarán de ella madera para hacer alguna obra? ¿Tomarán de ella una estaca para colgar en ella alguna cosa? He aquí, es puesta en el fuego para ser consumida. Sus dos extremos consumió el fuego y la parte de en medio se quemó. ¿Servirá para alguna obra? He aquí, cuando estaba entera no servía para obra alguna, menos después que el fuego la hubiere consumido y fuere quemada. ¿Servirá para alguna obra? Esa es la pregunta, ¿sí? Entonces, vamos a dejarlo ahí para no leer todo. Entonces, la vid bíblicamente, así como sabemos que la vid verdadera es Cristo, la vid en la Biblia es un símbolo común que Dios usa para tipificar a Israel. Y ahí les di unas citas en Deuteronomio, en Salmos, en Isaías, que hay otras, pero se las di como referencia para que ustedes puedan ver que muchas veces cuando se habla de esa vid, se hace referencia a la nación de Israel, que es este caso. Entonces, fíjense, una vid, el único propósito que tiene una vid, a diferencia de otros árboles, es dar fruto. Porque la vid tiene la particularidad de que no sirve para ninguna otra cosa. Habrá árboles que ustedes han de conocer que tienen troncos así, pues lo que es un árbol. Y si ese fruto no sirve, pues a lo mejor se puede cortar el árbol y se puede usar para hacer construcción o para hacer muebles. Pero en el caso de la vid, es el tipo de tronco que tiene es muy corto, está así como torcido, no sirve para nada más. Entonces, si esa vid no da fruto, pues pierde su propósito. Por eso es una parábola de la vid inútil. O sea, un pueblo de Dios que se hizo inútil, porque lo único que se tenía que hacer era dar fruto y no dio el fruto. Se volvió inservible. Y esa vid tipificaba Israel en ese momento de la historia. Israel en ese momento de la historia había llegado a ser inútil por completo. Por eso fue una gran parte de la razón por la que Dios trajo esta disciplina, este castigo. ¿Por qué? Porque no cumplió su propósito por el cual Dios lo había apartado como nación. Perdió su propósito, perdió su razón de ser, hermanos. Quiero que lo vean. Perdió su propósito. Y vamos a ver un poquito más acerca de esto. Vamos al capítulo 5, versículos del 5 al 9. Dice Ezequiel capítulo 5, versículos del 5 al 9, dice, así ha dicho Jehová el Señor, esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. Y ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad más que las naciones y más que las tierras que están alrededor de ella, porque desecharon mis decretos y mis mandamientos y no anduvieron en ellos. A ver si lo podemos entender. ¿Cómo lo podemos ligar? ¿Cuál era el propósito? Acuérdense, una vida inútil. Una vida inútil es que perdió su propósito y no sirve para nada. Y es lo mismo que le pasó a Israel. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era el propósito por el que Dios puso a Israel en medio de las naciones? Ahora ustedes conocen un mapa y si no, es muy importante que vean un mapa, ¿sí? Porque como
hijos de Dios tenemos que tener idea dónde está Israel. No vamos a poder entender muchas cosas hasta que no entendamos en qué parte del mundo está Israel. ¿Sí? La Palestina, que está en el Medio Oriente, es como un puente, ¿sí? Un puente que une a 3 continentes. Y Dios lo puso en ese lugar estratégico para hacer luz, ¿sí? Para hacer luz en las naciones. Aquí lo está diciendo. Y dice, esta es Jerusalén, versículo 5, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella, y ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad más que las naciones, más que las naciones. Entonces, fíjense, Dios dijo, siempre le dijo a Israel, yo te escogí no porque fueras tú la mejor, no porque fueras tú la más grande, sino Dios le dijo, y lo vemos en Deuteronomio, yo te escogí por ser la más, ¿qué dijo? Insignificante. Dios había escogido a Israel, hermanos, para hacer luz. Quiero que tú me digas, como iglesia del Señor, ¿para qué Dios nos puso como su iglesia? ¿Con qué propósito nos ha hecho su iglesia? Para hacer luz y ser sal. Y eso es un mensaje que debe ahondar, debe entrar a mi vida en este momento, y así como yo estaba preparándome, y espero que te entre a ti, hermano, hay un propósito. No estás para salvarme y conocer a Dios y ya, no, estamos como iglesia, por algo seguimos aquí en la tierra, si no, pues Dios ya nos hubiera llevado con Él, sino para hacer luz y sal. Dios escogió a la nación de Israel para que las naciones conociesen a Dios, ¿sí? Vamos a seguir leyendo. Versículo 7. Por tanto, así ha dicho Jehová, por haberos multiplicado más que las naciones que están alrededor de vosotros, no habéis andado en mis mandamientos, ni habéis guardado mis leyes, ni aún según las leyes de las naciones que están alrededor de vosotros habéis andado. Así pues ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti. Sí, yo, y haré juicios en medio de ti ante los ojos de las naciones, y haré en ti lo que nunca hice, ni jamás haré cosa semejante a causa de tus abominaciones. Dice aquí en el 6, cambiaste mis decretos y mis ordenanzas. Está diciendo, hiciste más impiedad, o sea, te portaste peor que las naciones que estaban a tu alrededor, que yo te había dicho que no fueses como esas naciones. Te portaste peor que ellos. Te excediste, tu comportamiento fue más abominable que las naciones que eran abominables para Dios. Entonces, quiero recordarte, vamos a ver, para que vayamos entendiendo el propósito de Dios. ¿Qué propósito tiene Dios? Vamos a Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12 es un capítulo clave en la palabra de Dios, es un capítulo básico que debemos entender y conocer porque es el pacto abrámico, ¿sí? En el capítulo 12 es uno de los capítulos importantes en la Biblia, o sea, todo es importante, pero son capítulos muy claves que tenemos que tener siempre aquí en referencia a nuestra mente. Entonces, Génesis capítulo 12 dice, y haré de ti, versículo 2, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te maldijeren, a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, bendeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Fíjate, algo bien importante. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, Abraham. Te bendeciré a ti, Abraham, pero no se queda ahí el plan de Dios. No era bendecir a Abraham aisladamente para que él fuera muy bendecido, porque Dios quería mucho a Abraham y quería que Abraham sobresaliera y fuera muy bendecido. No, había un propósito, siempre ha habido un propósito de Dios. ¿Cuál era ese propósito? Te voy a bendecir y serás, ¿qué? Bendición. No lo bendijo para que él estuviera bendecido. Dios bendijo a Abraham para hacerlo a él
bendición. Y dice más adelante, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. O sea, yo te tomé a ti, te bendije, te salvé, te escogí, Abraham, pero no nada más para que te lo quedes tú, sino para que esa bendición se extienda a todas las demás naciones. Y ese mismo propósito se pasa a la nación de Israel. Dios escogió a la nación de Israel no nada más como algo exclusivo, como una bendición exclusiva, como algo aislado, no. Dios escogió a la nación de Israel y la puso en un lugar estratégico para darse a conocer a todas las naciones. Ese ha sido el propósito de Dios. Que toda la tierra sea bendita, y la bendición no es otra cosa más que la cercanía a Dios. Y esa cercanía era imposible porque el pecado nos estorbaba, pero eso lo solucionó Dios mismo a través del sacrificio de Cristo. Y serás bendición. Dios siempre ha querido tener esa cercanía, darse a conocer a las naciones. Y cuando Israel lo puso Dios ahí, porque yo te elegí, yo te aparté para ser mi pueblo, Dios quería darse a conocer a las naciones, pero resulta que no cumplió su propósito. Ahora vamos a dejar de ver tantito la nación de Israel. Vamos a ver a la iglesia de hoy. Piensa en la iglesia de hoy. Estamos dándole a conocer. Ahora, estoy hablando de la iglesia a nivel mundial, la iglesia invisible de Dios. Ahora vamos a pasar de la iglesia invisible, vamos a pasar a la iglesia local, ¿sí? A la iglesia local, que es donde nos reunimos, en el remanente o en el, no remanente, en el redil que Dios nos puso. ¿Qué estamos haciendo? Y ahora vamos a pasar de ahí, vamos a pasar a nuestra familia, a lo que es nuestra familia, con quien vivimos, a nuestro núcleo, y de ahí vamos a pasar a nuestra propia vida, porque esto es personal. Estamos cumpliendo el propósito de Dios, estamos dando fruto. Ahora, no se trata de ir a entregar folletos por todos lados, no se trata de mandar mensajitos por WhatsApp, se trata de dar fruto. Se trata de que nuestra vida dé fruto, y ese fruto es Cristo, es la vida de Cristo. No es mandar cuadritos, no es mandar ligas, no es mandar prédicas, que qué bueno que lo hacemos, yo lo hago. Pero eso no es el fruto. Qué bueno que lo hacemos, es parte de, pero no es el fruto. Nuestra vida debe reflejar a Cristo. Cristo es el fruto, así como el fruto del manzano es la manzana, el fruto del cristiano es Cristo, es Él, es su vida, es su santidad, es su carácter, es su denuedo, es su valentía, es su justicia, es su misericordia, es su amor por el Padre, es su amor por el prójimo, es la santidad, es el deseo de comunión con Dios, es Cristo. Darlo a conocer. Y cuando nosotros no somos luz, no somos sal, hermanos, estamos en un peligro tremendo. Porque esa fue la principal razón por la que Dios los llevó a cautividad, una de las principales razones, si lo podemos ver así. ¿Por qué? Porque fueron una vid inútil, perdieron su propósito. Y cuando no cumplimos nuestro propósito, hermano, cuando tú no estás cumpliendo y cuando yo dejo de cumplir mi propósito, entramos en cautividad. La cautividad no solamente es un hecho histórico que pasó en la Biblia, hay muchos cristianos en cautividad. Hay muchos. Y no podemos fingir. No podemos cantar como en el Salmo 137, que le pedían que cantaran cantos de Sión. Decían, ¿cómo puedo cantar cantos de Sión en tierra de extraños? Podemos ir a una iglesia cristiana, podemos estar en el ambiente cristiano y estar en Babilonia, cautivos, porque cuando no cumplimos nuestro propósito, entramos a cautividad en nuestra vida, porque no servimos para nada. Viene una disciplina de Dios si eres hijo. Nos mete Dios en disciplina. Babilonia también es tipo de la disciplina de Dios.
Porque la palabra de Dios dice que Dios a sus hijos los corrige. Si a ti no te ha corregido Dios nunca, si no has pasado por la disciplina de Dios, pues pregúntate si eres hijo. Porque dice la Biblia que si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío? Entonces aquí no hay otra. O estás sirviendo a Dios o estás sirviendo a las naciones. No hay un término medio. Desde el principio, desde Abraham, el propósito de Dios es darle a conocer, es ser luz y ser sal. Hermano, si tú no estás cumpliendo tu propósito, si no, tú no estás sirviendo a Dios, lo más seguro es que estás, sin darte siquiera cuenta, estás sirviendo al mundo, estás sirviendo a las naciones, estás sirviendo todo aquello que no va a perdurar. Entonces, es muy importante esta parábola, la vid inútil, porque tenemos que analizar nuestra vida, que nosotros no seamos esa vid inútil, que básicamente es cuando no cumplimos nuestro propósito, para el cual Dios nos llamó. No nos llamó nada más para allá, nos fuimos al cielo, nos vamos a ir al cielo, nos llamó para darle a conocer. Perdón que haga tanta insistencia en esto. Vamos a la segunda parábola, la niña que se convirtió en prostituta. Y este es el capítulo más largo. Vamos allá a Ezequiel, capítulo 16. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez, y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor. Y fuiste mía. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti, te ungí con aceite y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, te cubrí de seda, te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello, puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina, de trigo, miel, aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová. Pero el problema entra el 15. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste. Entonces, este es el libro más largo de la Biblia, y es tan fuerte esta historia, porque cuenta la historia del pecado de Israel y su infidelidad al amor de Dios. Y cómo lo describe, una descripción sórdida, una descripción despreciable. Es un capítulo tan triste y tan acusador, tan delator, que exhibe algo grotesco, algo tremendo, que algunos rabinos antiguos no permitían su lectura pública porque es vergonzoso. Es vergonzoso. ¿Sí? Dios había visto una niña recién nacida que nadie la quería. Estaba tirada como basura, ni siquiera la habían limpiado. Despreciada, abandonada.
ni siquiera de linaje, nada bueno en eso, nada bueno. Se llamaba Israel. Esta es una referencia a la esclavitud de Israel en Egipto, como se nos narra en los primeros capítulos de Éxodo. Estaba en esclavitud. Y Dios amorosamente tomó a esta pequeña niña, y es lo que vemos: te vi sucia en tus sangres y te dije vive, ¿sí? Ya se estaba muriendo. Imagínense un bebé abandonado, un bebé tirado, ni siquiera lo habían limpiado. Ni siquiera, dice, no fuiste envuelta con fajas. Fue tirado y rechazado como basura. ¿Qué va a hacer un bebé así? ¿Cuánto tiempo podría sobrevivir? Estaba medio muerto ese bebé. Causaba repugnancia ese bebé. Lleno de sangre. Sin haberle cortado, cuidado, hacerle los cuidados que un bebé recién nacido necesita. Y Dios de ese lugar lo levantó a esta niña que tipifica a Israel. Y tipifica también tu vida y mi vida. Y dice, te vi sucia en tus sangres y te di vida, ¿sí? Te di vida y creciste. Y tanto cuidó Dios a esta bebé, tanto la cuidó, la formó, la limpió, la alimentó. Tanto era su protección, su nutrición, su sustento, que esta bebé creció y se convirtió en una mujer fuerte, en una mujer muy hermosa, porque Él puso su hermosura ahí. Y después dice que cuando llegó a la edad de amores, cuando ella creció, la convirtió en su esposa, ¿sí? Dice, y te di juramento, versículo 8, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Y ese pacto habla y hace referencia a lo que pasó Dios al monte Sinaí. Sacó Dios a su pueblo de Egipto, ¿sí? Del mundo de cautividad, donde Egipto estaba atado, estaba muerto, estaba prisionero, estaba sin esperanza, eran esclavos, eran lo peor de lo peor, los esclavos, los despreciables. Dios los sacó de Egipto, no nada más los sacó para sí mismo. Y cuando les dio esa palabra, esa ley, es símbolo de pacto, es símbolo de matrimonio. La palabra, la ley, los mandamientos es símbolo del matrimonio que tenemos con Dios. Cuando no obedecemos, estamos rompiendo ese pacto de matrimonio con Dios. Es lo que simboliza esa ley que fue dada en el monte Sinaí. Pacto. Dios, cuando les dio esa ley, es un símbolo que estaba en matrimonio con su pueblo, en una unión matrimonial con su pueblo. Sí puedes entender que Dios llamó a Israel no a cualquier relación. Las naciones que tenían dioses tenían una relación con dioses que esos dioses ni existen, son demonios. Las demás naciones estaban acostumbradas a invocar a sus dioses con gritos, con escándalos, a matar a sus hijos y dárselos a sus dioses. Se rasgaban la piel, ¿se acuerdan cuando Elías reta a los profetas de Baal para que oraran que cayera fuego? Se rasgaban, se cortaban para que sus dioses los escucharan. Que no son dioses, son como el tamo, son demonios, no son nada. El único Dios verdadero es el Creador. Pero a la relación que Dios llamó a su pueblo era una relación totalmente diferente a la relación que los pueblos tenían con sus disquedioses. Porque esta relación a la que Dios llamó a su pueblo era una relación de matrimonio. Era una relación íntima, perfecta, amorosa, donde Dios se dio a su pueblo. Las otras naciones tenían que sacrificar gente para agradar a su pueblo. Dios se sacrificó. Dios mandó a su Hijo para morir en nuestro lugar. Y nos dio sus leyes. Pacto, matrimonio. A esa relación Dios nos llamó. Y esa relación de pacto, es ese pacto, porque el matrimonio es un pacto. Ahí se dio en el monte Sinaí.
Entonces la hizo su legítima esposa. Después de su matrimonio, Dios la vistió y cómo viene tan exhaustivamente con las mejores vestiduras, la adornó con las más costosas joyas, proveyó mejor de los mejores manjares, o sea, vivía totalmente llena de amor, llena de lujos, llena de protección, ¿sí? No de cualquier vestido, no de cualquier tipo de joyas, no de cualquier tipo de comida. La llenó de amor, de lo mejor, de toda la protección. Y así como estamos viendo que esto habla de nosotros, también habla del, sí están viendo cómo va hablando del pueblo de Israel. Desde que estaban en Éxodo, era, te encontré en tus sangres, hice pacto contigo, monte de Sinaí, cuando di la ley, me desposé contigo. Y en esta época donde ella es llenada de joyas, de vestidos, de manjares, habla desde la época en que Dios les dio la tierra de Canaán a través de Josué, cómo conquistaron a la tierra, todas las naciones les temían, las naciones se rendían ante el Dios de Israel. Y más específicamente en la riqueza, la majestuosidad, la abundancia y la prosperidad que hubo en los reinados de Salomón y David, que hasta la reina de Saba fue a visitar a Salomón porque se escuchaba en lo extenso de la tierra, se escuchaba las grandezas de la nación de Israel. Y hablaban, todo eso hablaban del Dios de Israel. La gente sabía que el Dios de Israel era el Dios verdadero, porque la prosperidad que tenía ese pueblo solamente venía de Dios. Entonces, cuando habla estos versículos del oro, de la plata, del vestido, más específicamente habla del tiempo de Salomón y del reinado de David. Pero ¿qué pasó? Pronto esta mujer se olvidó de todas las bendiciones recibidas, despreció el amor y la fidelidad del esposo y se convirtió en lo más bajo que puede haber. Tanto hombres como mujeres, porque hay hombres que también se prostituyen. Pero era más común una mujer, una prostituta callejera. En eso, imagínense, alguien que no valías nada, no eras nada. Y eso era lo que nosotros nos vendimos al pecado y Dios nos compró, doblemente somos suyos, nos creó y nos compró. Y no nada más nos salvó, sino nos ha hecho su iglesia, su novia. Va a haber unas bodas, ¿sí? Hizo pacto con nosotros, nos llamó a una relación de matrimonio. Nos ha hermoseado, porque ¿sabes qué? Aunque tú no te veas hermoso o hermosa en el espejo, Dios nos hermosea. No hay personas más hermosas que aquellas en las que habita Cristo. No hay, nos hermosea en todos los sentidos. Hay bendición porque la bendición está dentro de nosotros viviendo. ¿Y qué pasó? Versículo 15, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre. Y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. A todo te entregaste, a todo le entraste, ¿sí? Con todos te metiste, todos te gustaba. Todo te gustaba más que aquel que te dio la vida, que aquel que te redimió. Dice, y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos, cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. Y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. Mi pan también que yo te había dado, la flor de harina, el aceite y la miel que yo te mantuve. Bueno, todo lo que Dios te ha dado lo usaste para otras cosas, para servir a otros placeres, para servir a otros dioses, para darte vuelo con lo que tu carne quería, lo mío, lo que yo te di. Si tú pensaras en esta mujer como una mujer real que existió, ¿qué pensarías de ella? Pues de lo
alguien de lo peor que puede haber. De lo peor que puede haber. Y quiero que cada quien nos preguntemos cómo estamos delante de Dios, ¿sí? Entonces, después de que Dios la hubiera castigado, bueno, entonces dice, para este tiempo su maldad había incluso sobrepasado la de su hermana mayor, Samaria. Todo eso viene en ese, no, es el capítulo más largo de Ezequiel, no lo podemos leer, pero yo creo que en estos versículos nos dimos una idea y vamos a volver aquí a su hoja. Y la de su hermana menor, Sodoma. Después de que Dios lo hubiera castigado, Él la restauraría nuevamente y la traería hacia Él, a causa de su amor por ella y de su promesa a Abraham. Ahí viene, ¿sí? La restauración es por gracia, no por mérito alguno. Un pacto sempiterno que trata el nuevo pacto, que es incondicional, salvador y eterno. Entonces, básicamente, Dios entregó a esta mujer a los amantes que eran brutalmente asesinos para que la castigaran. Acuérdense que en el Antiguo Testamento las prostitutas eran exhibidas como mujeres inmorales y merecían ser públicamente apedreadas. De tal forma que era un espectáculo vergonzoso, porque su pecado, que era privado, era expuesto y eran castigadas públicamente. Entonces, Dios aplicó su ley, Dios aplicó su palabra. Las dejó a sus amantes, a aquellos a los que ellas se entregaron, a esos amantes asesinos, a esos amantes brutales, y ellos la castigaron. Y fue lo que pasó con Israel. Israel quería ser como las demás naciones. Desde que dijo, Señor, danos un rey como tienen las demás naciones, porque el rey de Israel, ¿quién era? Era Dios mismo. Por eso cuando Samuel, el último juez, le pidieron un rey, Samuel se entristeció y Dios le dijo a Samuel, no te preocupes, Samuel, no es a ti a quien están rechazando, es a mí. Querían un rey como las naciones. Israel quería parecerse a las naciones, le gustaba convivir con las demás naciones, pero no para hacer luz, sino para ser como ellos y, como acabamos de leer, para ser después peor que ellos. Pero Dios en su misericordia promete una restauración, que es lo que viene en ese mismo capítulo. Dios la restauraría por gracia. Entonces, hermanos, ahora a nuestra vida, vamos a aplicarnos esta parábola a nuestra vida. Así como esa niña, nosotros también, repito, nacimos en el mundo, estamos en pecado, en esclavitud, ¿sí? En la basura, en nuestras sangres, en pecado, totalmente perdidos, totalmente extraviados de Dios, sin ningún valor. Y el Señor nos tomó de ahí, nos sacó de ahí y nos ha hecho una mujer hermosa. A lo mejor tú eres hombre, pero hablo de la iglesia, porque la iglesia está tipificada en una mujer. Entonces, por medio de su redención, ¿sí? Él nos ha hermoseado con su vida, nos ha dado lo mejor de lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Nos dio lo mejor del cielo, a Cristo, ¿sí? Para salvarnos. Y nos ha dado con Él todas las cosas, porque somos coherederos con Cristo. Y Él nos dice, si ya les di a Cristo, ¿cómo no les voy a dar con Él todas las cosas? Entonces, piensa en la salvación tan grande que Dios te ha dado. Piensa a dónde ibas y quién eras sin Cristo. Realmente sin Cristo éramos personas que íbamos camino a la muerte eterna. Éramos prisioneros de Satanás. Éramos enemigos de Dios y de todo el ejército de Dios. Porque así lo dice Romanos capítulo 5. Éramos enemigos de Dios, de los ángeles de Dios. Todo el ejército celestial de parte de Dios sabía que éramos enemigos de Dios. Y Dios nos rescató, nos perdonó, nos salvó, nos ha coronado de favores, nos puso vestido lino, vestido real, vestido limpio. Nos ha perdonado y no nada más eso, sino que nos defiende. Cuando el enemigo viene a acusarnos de nuestros pecados, de nuestras maldades, sabemos que la palabra dice, ¿y quién acusará a los escogidos de Dios? Pues Dios es el que justifica.
Dios mismo te defiende. Nadie te puede acusar. Nadie me puede acusar. Nadie. Por eso estoy aquí delante de Dios y de ti. No porque sea santa, no porque no tenga problemas, sino porque nadie me puede acusar. Solamente hay un acusador y Dios se encarga de él. Ahora me pregunto a mí y te pregunto a ti, ¿cuál es y ha sido nuestra respuesta a tan grande amor de Dios? Yo creo que, hermanos, con todo respeto, nuestro comportamiento varias y muchas veces ha sido como de esta prostituta. Porque esta palabra es para nosotros. Vamos a hacer un descanso aquí y son las 5:50. Si Dios quiere, a las 6 en 10 minutos volvemos a reanudar. Que Dios les bendiga.